¿Alguna vez te has preguntado cómo nuestros antepasados se comunicaban con lo divino? ¿Qué secretos guardan los antiguos rituales? ¿Puedes comunicarte con tus ancestros? Explora las raíces de la espiritualidad y descubre cómo las invocaciones han moldeado las creencias, las culturas y las sociedades a lo largo de la historia. Desde los mitos griegos hasta las ceremonias indígenas, este viaje te permitirá comprender mejor la condición humana y nuestra conexión con el universo. Hola, bienvenidos a Spiritualis Luna. En el vídeo de hoy hablaremos de la conexión con lo divino, los secretos de la magia y la alquimia. Cómo nuestros antepasados utilizaban estos conocimientos para sanar, proteger y transformar sus vidas. Un conocimiento ancestral al alcance de tu mano. Este viaje te permitirá comprender mejor la condición humana y nuestra conexión con el universo. Descubre la estructura básica de un ritual de invocación. ¿Qué son las invocaciones antiguas? ¿Cuál es su relevancia histórica? Definición de una invocación. Una invocación es un acto o práctica que consiste en llamar, solicitar o implorar la presencia o intervención de una entidad superior, un espíritu, una divinidad o una fuerza sobrenatural. Es una forma de comunicación con lo divino o lo desconocido, a menudo realizada a través de rituales, oraciones o hechizos. Elementos clave de una invocación. Intención. El propósito de la invocación puede variar desde pedir protección hasta solicitar sabiduría, amor o éxito. Entidad. La entidad invocada puede ser un dios, una diosa, un ángel, un espíritu guía o cualquier otra figura de autoridad espiritual. Ritual. Las invocaciones suelen llevarse a cabo siguiendo rituales específicos que incluyen elementos como ofrendas, cantos, gestos y la utilización de objetos sagrados. Palabras. Las palabras utilizadas en una invocación son poderosas y están diseñadas para crear una conexión con la entidad invocada. Tipos de invocaciones. Religiosas. Son parte integral de muchas religiones y se realizan durante ceremonias como misas, rezos y meditaciones. Mágicas. Se utilizan en prácticas mágicas y ocultas con el objetivo de producir cambios en el mundo físico o espiritual. Poéticas. En la poesía, la invocación se utiliza como un recurso literario para pedir inspiración a las musas o a alguna deidad. Ejemplos de invocaciones. Religiosas. El Padre Nuestro en el cristianismo, la oración de los 5 pilares en el Islam. Mágicas. Conjurar a un espíritu guía, realizar un ritual de protección. Poéticas. La invocación a las musas en la Odisea de Homero. En resumen, una invocación es una forma universal de expresar la necesidad humana de conexión con algo más grande que nosotros mismos. A través de la invocación, buscamos orientación, protección, inspiración y un sentido de pertenencia a algo más allá de nuestra propia existencia. Las invocaciones antiguas, una ventana al alma humana. Las invocaciones antiguas son prácticas ritualizadas que consistían en invocar o llamar a entidades espirituales, divinidades o fuerzas sobrenaturales con el propósito de obtener algún beneficio, conocimiento o protección. Estas prácticas son tan antiguas como la humanidad misma y han dejado una profunda huella en la historia de las religiones, la filosofía y la cultura. Relevancia histórica de las invocaciones antiguas. Raíces de la espiritualidad. Las invocaciones representan los primeros intentos del ser humano por comprender y relacionarse con el mundo que lo rodea. Son el germen de lo que más tarde se convertiría en las religiones organizadas. Formación de creencias. A través de las invocaciones, las sociedades antiguas construyeron sus sistemas de creencias, mitos y cosmologías, estableciendo así los cimientos de su identidad cultural. Desarrollo de rituales. Las invocaciones dieron origen a una amplia variedad de rituales y ceremonias, que a su vez moldean las estructuras sociales y políticas de muchas civilizaciones. Influencia en el arte y la literatura. Las invocaciones han sido una fuente inagotable de inspiración para artistas y escritores a lo largo de la historia, dando lugar a obras maestras que exploran temas como la divinidad, el destino y el sentido de la vida. Base de prácticas mágicas.
Las invocaciones también son la base de muchas prácticas mágicas y ocultas que han perdurado hasta nuestros días. Ejemplos de invocaciones antiguas. Egipto. Los antiguos egipcios realizaban elaborados rituales de invocación para comunicarse con los dioses y obtener sus favores. Mesopotamia. Los sumerios y babilonios invocaban a sus dioses para pedir lluvia, fertilidad y protección contra los enemigos. Grecia. Los griegos invocaban a los dioses del Olimpo para solicitar ayuda en diversas situaciones, desde la guerra hasta el amor. Roma. Los romanos adoptaron muchas de las prácticas religiosas de los griegos, incluyendo las invocaciones a sus dioses. Las invocaciones antiguas son mucho más que simples rituales. Son una expresión profunda de la condición humana, un intento de conectar con algo más grande que nosotros mismos y de encontrar significado en un mundo a menudo caótico e incomprensible. La magia natural, la Wicca o paganismo, postula que todo en el universo está interconectado y posee una energía vital o espíritu. Los elementos naturales, tierra, aire, fuego, agua y espíritu, son considerados manifestaciones de esta energía y se utilizan como herramientas para conectar con lo divino y manifestar cambios en el mundo. ¿Cómo se relacionan las invocaciones con estos elementos? Los elementos como intermediarios. Las invocaciones suelen realizarse en lugares naturales o utilizando elementos de la naturaleza para crear un ambiente sagrado y facilitar la conexión con las entidades invocadas. Por ejemplo, un ritual de invocación a una deidad asociada con la fertilidad podría realizarse cerca de un árbol frutal, utilizando tierra y agua como ofrendas. Los elementos como símbolos. Cada elemento representa cualidades y energías específicas. El fuego, por ejemplo, simboliza la transformación y la pasión, mientras que el agua representa la emoción y la intuición. Al utilizar estos elementos en una invocación, el practicante invoca las cualidades asociadas con ellos para potenciar su intención. Las plantas y los cristales como conductores de energía. Las plantas y los cristales se consideran conductos de energía y se utilizan para amplificar la intención de la invocación. Cada planta y cristal tiene propiedades únicas que pueden ser utilizadas para diferentes propósitos. Por ejemplo, la salvia se utiliza para la purificación, mientras que el cuarzo cristalino amplifica la energía. La correspondencia. La magia natural se basa en el principio de correspondencia, que establece que todo en el universo está conectado y que las cosas en el microcosmos reflejan las cosas en el macrocosmos. Por ejemplo, una planta que crece hacia el sol puede ser asociada con la búsqueda de la iluminación espiritual. Ejemplos de invocaciones y magia natural. Ritual de luna llena. En este ritual, se utiliza la energía de la luna llena para manifestar deseos. Se pueden utilizar velas blancas, agua de luna, y hierbas como la albahaca para atraer el amor y la prosperidad. Ofrenda a los ancestros. En muchas culturas, se realizan ofrendas a los ancestros utilizando alimentos, incienso y objetos personales. Estas ofrendas se colocan en un altar al aire libre, cerca de la naturaleza, para honrar a los antepasados y solicitar su guía. Creación de un círculo mágico. Un círculo mágico se crea utilizando elementos naturales como velas, sal y hierbas para delimitar un espacio sagrado. Dentro del círculo, se pueden realizar invocaciones, meditaciones y otros rituales mágicos. Las invocaciones en culturas indígenas. Muchas culturas indígenas tienen tradiciones de invocación profundamente arraigadas. ¿Qué características distintivas tienen estas prácticas? Las culturas indígenas tienen una visión del mundo muy arraigada en la naturaleza. Las invocaciones suelen realizarse en lugares sagrados como bosques, ríos o montañas, y se dirigen a espíritus de la naturaleza, ancestros o deidades asociadas con elementos específicos como el agua, el viento o la tierra. Relación con el ciclo de la vida. Muchas invocaciones indígenas están vinculadas a los ciclos naturales, como las estaciones, la agricultura y los ciclos de vida de los seres humanos y los animales. Se invoca a las fuerzas de la naturaleza para asegurar buenas cosechas, proteger a la comunidad y honrar a los ancestros. Uso de elementos naturales.
Las invocaciones indígenas suelen utilizar elementos naturales como ofrendas, como tabaco, comida, plumas, conchas o piedras. Estos elementos se consideran sagrados y actúan como mediadores entre el mundo humano y el espiritual. Transmisión oral. Las tradiciones de invocación indígena se transmiten oralmente de generación en generación a través de historias, canciones, danzas y rituales. Los chamanes, curanderos y líderes espirituales son los encargados de preservar y transmitir este conocimiento. Propósito comunitario. Las invocaciones indígenas suelen tener un propósito comunitario, es decir, se realizan para el bienestar del grupo, para solicitar lluvia, curar enfermedades o resolver conflictos. Énfasis en la armonía. Las invocaciones indígenas buscan establecer una armonía entre el ser humano, la naturaleza y el mundo espiritual. Se busca vivir en equilibrio con el entorno y respetar a todos los seres vivos. Estructura básica de un ritual de invocación. Preparación del espacio. Limpieza. Purifica el espacio con hierbas como la salvia o el palo santo para eliminar energías negativas. Altar. Crea un altar con objetos que representen los elementos: tierra, aire, fuego, agua, símbolos de protección y elementos asociados con el espíritu que deseas invocar. Círculo mágico. Delinea un círculo con sal o velas para crear un espacio sagrado. Invocación de los guardianes. Invoca a los guardianes de los 4 puntos cardinales para proteger el espacio y a ti mismo durante el ritual. Invocación del espíritu. Recita una invocación clara y concisa, expresando tu intención de contactar con el espíritu. Utiliza ofrendas para mostrar respeto y atraer al espíritu. Comunicación. Mantén una mente abierta y receptiva. Utiliza métodos como la visualización, la escritura automática o la canalización para establecer comunicación. Agradecimiento y despedida. Agradece al espíritu por su presencia y despídete de forma respetuosa. Deshacer el círculo mágico y limpiar el espacio. Consideraciones adicionales. Protección. Utiliza herramientas de protección como amuletos o talismanes durante el ritual. Visualización. Visualiza el espíritu que deseas invocar de manera clara y detallada. Energía. Concentra tu energía y mantén una actitud respetuosa y reverente. Consecuencias. Sé consciente de que invocar espíritus puede tener consecuencias inesperadas. Recuerda, esta es solo una estructura básica y cada ritual puede variar dependiendo del espíritu que se invoca y de las tradiciones específicas. Antes de realizar cualquier ritual, te recomiendo investigar a fondo. Estudia diferentes tradiciones y enfoques sobre la invocación de espíritus. Escuchar tu intuición. Confía en tu propia guía interior. Las invocaciones, desde tiempos ancestrales, han sido una fuente de inspiración y sabiduría. Aquí te presento algunas citas inspiradoras de textos antiguos sobre invocaciones, junto con su contexto para que puedas apreciar mejor su significado. De la antigua Grecia. Invoca a las musas, o musa, y ellas te inspirarán. O Homero, Odisea. Esta cita destaca el poder de la invocación para obtener inspiración creativa y divina. O Zeus, padre de dioses y hombres, concede un buen viaje a mis amigos. O Homero, Odisea. Un ejemplo de una invocación directa a una deidad para pedir protección y bienestar. De la antigua Roma. Júpiter omnipotente, tú que fuiste engendrado primero entre la progenie de los dioses, antes de los rostros de tus padres. Tú, Padre, raza eterna, y todo poder, y que tienes los cetros de todas las cosas, ahora, por un momento, vuelve tu mirada hacia la ilustre nación griega y hacia sus hombres famosos. Eneida de Virgilio. Esta invocación refleja la profunda devoción de los romanos hacia sus dioses y su esperanza en la intervención divina. De textos sagrados orientales. Mani Padme Hum. Mantra budista.
Este mantra, que significa la joya en el loto, es una invocación poderosa para alcanzar la iluminación y la compasión. Allah Akbar. Islam significa Alá es el más grande. Esta frase es una declaración de fe y una invocación a Dios. De textos alquímicos y herméticos. Como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. Hermes Trismegisto. Aunque no es una invocación directa, este principio hermético subyace en muchas prácticas mágicas y alquímicas, sugiriendo una conexión entre los mundos microcósmico y macrocósmico. Reflexiones sobre estas citas. La invocación como puente. Estas citas muestran cómo las invocaciones servían como un puente entre el mundo humano y el divino, permitiendo a las personas conectarse con fuerzas superiores y buscar guía. El poder de las palabras utilizadas en las invocaciones eran consideradas poderosas y capaces de influir en la realidad. La importancia de la intención. La sinceridad y la intención de quien invoca eran fundamentales para la eficacia del ritual. ¿Para qué puedes usar estas citas? Inspiración para tus propios rituales. Puedes utilizar estas citas como punto de partida para crear tus propias invocaciones personalizadas. Reflexión personal. Las citas pueden ayudarte a profundizar en tu propia práctica espiritual y a conectar con tradiciones antiguas. Ejemplo de una invocación personalizada. Oh, Gran Espíritu de la Naturaleza, te invoco con todo mi corazón. Te pido que me guíes en este camino de crecimiento espiritual. Ayúdame a encontrar la paz interior y la claridad mental. Deseo conectar más profundamente con la naturaleza y con todos los seres vivos. Te agradezco por tu amor y tu protección. Así sea. Consejos adicionales. Sé sincero y auténtico. Tus palabras deben provenir de tu corazón. Visualiza. Mientras recitas la invocación, visualiza tus intenciones manifestándose. Siente. Conecta con las emociones que surgen durante la invocación. Repite la invocación. Puedes repetir la invocación varias veces o utilizarla como parte de una práctica diaria. La creación de una invocación es un proceso personal y creativo. Explora y experimenta para encontrar lo que mejor funciona para ti. Gracias por llegar al final del vídeo. Si te gustó este vídeo, dale like y comparte. Esto nos ayuda a seguir trayendo más contenido. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y sigue recorriendo los vídeos que tenemos para ti. Deja tus comentarios. Estaremos leyéndolos con atención. Hasta pronto, y felices lunas.